Voy a recibir a Luis Dallaglio, que está desde su oficina, y él, como yo les anticipaba, no, me parece que no está eso. No. Esa no es la oficina. En esa oficina se atienden otros temas. No, estamos haciendo la cuarentena, Lagui. ¿Qué tal? Un abrazo para todos. ¿Cómo están? Bueno, buen día. No, contaba yo esta mañana que ustedes habían trabajado en una encuesta precisamente sobre la cuarentena, ¿no? Así es, hicimos un estudio que lo terminamos el fin de semana, obviamente preguntando temas que son bastante generales y que tienen que ver con la preocupación que hoy tiene el mundo, y también hicimos otras consultas en particular respecto de cómo la están pasando la cuarentena, con quién la están pasando, en qué lugar. Bueno, cuestiones un poco más domésticas, porque también hace a las condiciones con las cuales se encara esta dificultad, ¿no? Y bueno, nos parecía interesante que, como siempre hacemos, tratar de compartir lo que podamos con la audiencia del show. Y ahí estamos viendo en pantalla una de las primeras preguntas que le hicimos para ver la dimensión que hoy tiene entre los cordobeses. Esto es toda la provincia. Lo hicimos con un sistema de mensaje en texto y sistema CATI, es todo telefónico, en toda la provincia. Y para que veas, Lagui, el nivel de preocupación que tienen hoy los cordobeses y el lugar que le dan. Fíjate que el 70% marcó como principal problema. Estos fueron temas que se lo dimos de manera guiada, ¿sí? Y marcaron el coronavirus 7 de cada 10 como el principal problema que hoy tienen la Argentina. Recién después aparece la baja actividad económica con el 16%, la corrupción con el 5%, mirá la inflación, el 1%, la inseguridad el 1% y la deuda externa el 1%. Acá uno puede entender y observar por qué, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández le pone tanto foco al tema de la salud, y en esta discusión que se dio de salud o economía, que debería ser salud y economía, claramente está parado en el lugar de la preocupación que tienen los argentinos, y en este caso en particular los cordobeses, con este tema de la pandemia. Si vamos a la placa que sigue, ahí lo ves con mayor centralidad, digamos. Le preguntamos directamente cuánto le preocupa el tema de la pandemia, y fíjate que el 79, ¿sí? 8 de cada 10 dijo que le preocupa mucho, ¿sí? Es decir, que es un tema realmente que está centralizando la vida de los cordobeses. Le preocupa medianamente el 16%, obviamente eso se lo podría sumar si querés, y después le preocupa poco o nada el 4%. Quizás es ese porcentaje que también ha tomado a la cuarentena de una manera más light y ha cometido algunos errores de no respetar algunas pautas que están previstas para esto. Si vamos a la placa que sigue, podemos ver ahí, le preguntábamos después del 13 de abril, esto fue antes obviamente de que se supiera que la cuarentena va a llegar por lo menos hasta el 23 de abril, le preguntábamos qué debía pasar después del 13 de abril. Si teníamos que tomar una cuarentena light, flexible, con más actividades habilitadas, o si tenía que seguir de la manera que viene hasta ahora, de manera absoluta. Y fíjate, a nosotros nos llamó la atención que el 42% ya nos decía que tenía que ser dura, que tenía que seguir de la misma manera. Hay un 50% solamente que planteaba la flexibilización para algunas actividades, ¿sí? Y que directamente se modificara el 3%, muy bajito realmente. Es decir, que en general los cordobeses están con que continúe la cuarentena, saben el valor y la importancia que tiene desde el punto de vista sanitario ganarle tiempo ahora a la pandemia, porque lo que estamos viviendo en el mundo, lo que está pasando es realmente muy preocupante. Y claramente los cordobeses están parados en esta idea de continuar con la cuarentena de la manera que lo están haciendo, o por lo menos con alguna flexibilización. Bueno, ya sabemos que el presidente dijo que no va a haber ninguna flexibilización y que se van a aumentar los controles después del 13 de abril. También le preguntamos cuánto le afectó la pandemia en su vida familiar. Y fíjate que en general le afectó con algunos turnos médicos y demás, algunas actividades, a 2 de cada 10 cordobeses. Es decir, es un tema que ha tenido un
una implicancia doméstica muy importante. También le impidió ver a sus hijos, es decir, a aquellas personas que están separadas, aquellos matrimonios que están separados, el 17%. Bueno, alguna reunión de trabajo, alguna actividad, celebración familiar, fíjate, por ejemplo, cumpleaños 15, un casamiento, etcétera, el 16%. No lo afectó de ninguna manera el 10%, muy bajo. Le impidió ver a su pareja el 7%, gente que está, digamos, separada y que quedó por la cuarentena divididos. Si vamos a la placa que sigue, podemos ver también cómo es la situación económica hoy de quienes están atravesando los cordobeses, ¿no? Porque el otro tema que hay que ver, si bien la gente tiene mucho temor con el tema de la pandemia, hay una cuestión subyacente que es la situación económica de los cordobeses. Y fíjate que al 42% no le alcanza lo que hoy está recibiendo. Es decir, es una vulnerabilidad económica de las familias cordobesas muy alta. Realmente hay un 9% solamente que dice que le alcanza y puede ahorrar, y un 49%, si la mitad de los cordobeses que viven con lo justo. Esto realmente habla de que hay un componente en la economía doméstica, más allá de lo que está pasando con las pymes, con las empresas y demás, pero está pasando esto en las familias cordobesas. Si vamos a la placa que sigue, ahí podemos ver dónde la está pasando la cuarentena, ¿no? Es decir, y la mayoría la está pasando en su casa. ¿En qué lugar? Exactamente. El 96% la está pasando en su casa. Es claramente, además, un dato indicativo de que la cuarentena se está cumpliendo con mucha incidencia, ¿no? El 96% dice, che, la estoy pasando en casa. En la casa de un familiar el 2%, o de allegados el 1%. Y un 1% no contestó. Centralmente, la cuarentena se está pasando, los cordobeses la están pasando en su casa. Y después le preguntamos, que en la placa que sigue, ¿con quién la está pasando? Y con su pareja y sus hijos, es decir, con la familia completa, el 48%, es decir, la mitad de los cordobeses la están pasando en familia, con la pareja, la mujer, etcétera, y sus hijos. Es decir, esa es la primera característica. Después la está pasando solamente con su pareja, el 14%, la está pasando solamente con sus hijos, el 12%, con otros familiares, el 18%, y le está pasando con amigos allegados, el 1%. Y ahí, fíjate, hay un dato, el 6% dijo que le está pasando solo. Estadística, pues, porcentualmente puede resultar ser poco, pero son 173.000 cordobeses. Y acá no está el dato, pero nos fijamos entre las personas mayores de 65 años, que es más o menos entre el 13 y el 15% de la población de la provincia, el 10% de nuestros abuelos le está pasando solo. Por eso es muy importante que si conocemos a alguien, si tenemos un vecino mayor, si tenemos a los padres, etcétera, un tío, lo llamemos por teléfono, veamos cómo están, veamos si necesitan algo. Es muy importante eso, porque por lo menos el 10% de las personas mayores de 65 la están pasando solos en su casa, ¿sí? Veamos, Luis. Sí. No, ahí te quiero aportar algo, permitime un segundito porque lo estoy buscando. Hay una organización, o hay gente que se ha organizado para colaborar con esta gente, y lo quiero encontrar porque me parece que es importante. Se llaman No Estás Solo, www.noestasolo.com.ar. Allí está nucleado gente que se dedica a acompañar a personas solas o asistir a personas solas. Se han nucleado allí. Hace un ratito me acaban de enviar la información, por eso te interrumpo para darla, para no olvidarme. www.noestasolo.com.ar. Y ahí van a encontrar ayuda. Me parece una buena iniciativa. Muy buena iniciativa, Lagui. La verdad que hay que poner mucho foco en las personas mayores, aquellos que, por ejemplo, tenemos madre, en mi caso, por ejemplo, yo trato de llamarla todo el tiempo, le mando saludos a Teresita Lidia, que seguramente está mirando, pero hay que llamarlos por teléfono, hay que ver si están necesitando algo. La cuarentena se está haciendo larga, no ven a los hijos, no ven a los nietos. Es realmente una muy buena iniciativa la que ha hecho esta gente, ¿no? De noestamossolos.com.ar. Vamos a la placa que sigue, y ahí veíamos un poco las emociones, que yo alcancé a agarrar justo al final una encuesta que estabas mostrando recién, que creo que es del Defensor del Pueblo, y más o menos son en general las mismas
las mismas emociones, ¿no? Primero, mayoritariamente son emociones negativas. El 61%, cuando nosotros le propusimos una serie de emociones, cuáles eran las que le estaban representando en ese momento, eligieron en general emociones negativas. Está la ansiedad como el principal elemento, que probablemente el doctor conozca un poco más que nosotros respecto de lo que implica la ansiedad como un factor subyacente desde el punto de vista del estado de salud del cordobeses. Después la intranquilidad, el miedo y el aburrimiento como otra de las emociones que están sintiendo. De los componentes emocionales, sí. Sí, exactamente. Y la tranquilidad y la seguridad fueron los dos argumentos positivos que mencionaron y eligieron los cordobeses. Vamos con la placa que sigue. ¿Cómo cree usted que va a ser la situación económica, la situación sanitaria respecto al coronavirus dentro de un mes? Esto es un poco la expectativa que tienen los cordobeses de cómo creen que va a evolucionar el problema la pandemia del coronavirus en la provincia. Y vos fijate que todavía hay un componente, casi el 40%, 39 y pico, está diciendo que va a proyectarse de manera más negativa. Lógicamente, falta el invierno, falta que todavía aparezcan las enfermedades estacionales y esto podría tener una complicación. Lo cual los hace concluir que los cordobeses saben, están atentos y están preparándose para la posibilidad de que esto realmente empeore de cara a por lo menos al próximo mes, ¿no? De cómo va a evolucionar. Un 40% no es una mayoría, pero obviamente hay una tendencia hacia ese lugar. Bueno, esta era la última, Luisito. Muchas gracias. Sí, bueno, Lagui, muchas gracias. Un abrazo para todos. Nos quedamos en casa. En esa oficina que estás, la conozco con un poco de humo, pero veo que ahora. Sí, el banquito negro que está ahí lo conoces bien. Te quedamos un par de veces ahí. Acodado. Bueno. Chao, hasta luego, Luis. Muy grande muchas gracias. todo. Y nos quedemos en casa, por favor.